Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. La doctora Julia Carabias firma un libro de divulgación sobre el cambio climático con José Sarucán, exrector de la UNAM, y Mario Molina, premio Nobel de Química. Ella y sus dos colegas, los tres científicos prestigiosos y brillantes, aceptan que el tema, el cambio climático, ha ganado espacio en los medios de comunicación, pero que eso no es ni de lejos suficiente para hacernos comprender el asunto en sí mismo y la gravedad que entraña. Titulado precisamente El cambio climático, causas, efectos y soluciones, el libro que acaba de aparecer bajo el sello del Fondo, que no acaba de aparecer, perdón, que apareció hace como año y medio, en 2017, bajo el sello, eso sí, del Fondo de Cultura Económica, es un intento serio de divulgación de las causas, de los efectos y de las posibles soluciones a uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Julia Carabias ha aceptado conversar conmigo y con ustedes y me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Tenemos 3 ejemplares de este libro, cortesía del Fondo de Cultura Económica: El cambio climático, causas, efectos y soluciones, de Mario Molina, José Sarucán y Julia Carabias, para dar a cambio de sus llamadas, de sus preguntas, de todo aquello que haga más rico esta conversación. Aquí está el teléfono en cabina, lo repito más adelante un par de veces, aquí va con toda calma, es un tema especialmente interesante: 560-108-02. El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página. Julia Carabias, un verdadero honor recibirte esta tarde frente a los micrófonos de este programa. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Es posiblemente una de las frases que más oímos en la radio, ¿no? Cambio climático, o por ahí el calentamiento de la superficie terrestre, la pérdida de los ecosistemas naturales, pero tengo la impresión de que aunque todos tenemos una suerte de pequeño foco rojo delante, no alcanzamos a comprender de qué estamos hablando. Sí, creo que en efecto son términos que se han venido socializando más, pero sin embargo el entenderlos en su verdadera dimensión ha costado mucho trabajo, y eso resulta entonces en que no hay un involucramiento suficiente ni de la sociedad ni del gobierno para enfrentar este gran problema. Como problema global, el cambio climático, que es uno de ellos; el otro, que es la otra cara de la moneda, es la pérdida de la biodiversidad, y van juntos. Tenemos que entender que es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia del planeta. Sin embargo, nunca como ahora, el impacto que las sociedades humanas están teniendo sobre el funcionamiento del planeta había causado esta reacción. Sabemos que ha habido en otros momentos, en otras épocas, glaciaciones, incremento de la temperatura, pero son procesos que se fueron dando a lo largo de miles o millones de años y que duraron también miles de años. Ahora este fenómeno está ocurriendo en el lapso de menos de 2 siglos, particularmente de la mitad del siglo pasado hacia ahora, y la velocidad de estos cambios es de tal tamaño que no hay capacidad de las especies para adaptarse, y va a afectar profundamente en la extinción de muchas especies, en la distribución de ellas en el planeta y también en los procesos de desarrollo de las sociedades, que nos adaptaremos, pero con unos costos altísimos, no solamente económicos, sino también sociales, puesto que las personas que más van a sufrir el cambio climático y que más están sufriendo ya el cambio climático son precisamente las personas más vulnerables, que menos recursos económicos tienen y que se encuentran en sitios de alto riesgo. ¿Qué es propiamente, Julia Carabias, el cambio climático? Es una frase que oímos mucho y que creo que tenemos una noción aproximada de qué es, pero ¿qué es? Si nos lo puedes explicar más o menos con cierta brevedad y de manera directa. Sí, lo que está ocurriendo es que, como sabemos, el Sol calienta la superficie de la Tierra, y los rayos del Sol que llegan a la superficie de la Tierra regresan nuevamente a la atmósfera,
en un proceso normal. Los gases que existen, que rodean a la Tierra, permiten que la temperatura sea una temperatura tal y como la conocíamos normalmente y en donde evolucionó fundamentalmente la vida y particularmente la especie humana en los últimos más cientos de miles de años. Esos gases en su concentración se están modificando porque las sociedades humanas están produciendo más dióxido de carbono fundamentalmente y otros gases de efecto invernadero equivalentes al dióxido de carbono, como es el caso del metano, los óxidos de nitrógeno, y se están acumulando en la atmósfera. Entonces se genera una especie como de tapadera alrededor de la superficie de la Tierra que no permite que los rayos del sol estén regresando nuevamente a la atmósfera de manera normal como funcionaba anteriormente. Esto provoca entonces que la superficie de la Tierra se vaya calentando. Al calentarse van cambiando los procesos hidrometeorológicos internos, va habiendo cambios en las corrientes marinas, hay cambios por lo tanto en las precipitaciones, en los vientos, y esta situación nos va modificando los tipos de clima que hay en el planeta, que se distribuyen de manera distinta entre los polos y el ecuador, y estas modificaciones van alterando los procesos de vida que hay dentro de ellos. Déjame, antes de hacerte una siguiente pregunta en esta línea, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre tus compañeros coautores de este libro. Por un lado, Mario Molina, premio Nobel, decíamos, ingeniero químico. Por el otro lado, José Sarucán, biólogo. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Hay gente que seguramente ha oído estos nombres, pero no sabe exactamente cuál es el género de trabajo de investigación que ha hecho cada uno de ellos y en qué sentido es que confluyen contigo para elaborar un libro de esta naturaleza. Bueno, yo no puedo decir más que son mis maestros. Respeto profundamente a ambos científicos mexicanos, de los cuales México debe estar profundamente orgulloso. El doctor Mario Molina es químico que se ha especializado en su momento en los descubrimientos de la capa de ozono. Es quien, junto con los doctores Roland y Crutzen, reciben el premio Nobel por ese descubrimiento de que en los años 90 se detecta que un componente químico que son los clorofluorocarbonados estaban acumulando en la atmósfera, rompiendo por lo tanto la estructura original de la capa de ozono, y eso estaba generando un problema muy serio de el paso a la superficie de la Tierra de los rayos ultravioleta. Este fenómeno que detectan gracias a sus investigaciones es atendido rápidamente en el seno de las Naciones Unidas. Se crea una convención, se lleva a cabo el protocolo de Montreal. Hay recursos económicos importantes que van cambiando los procesos productivos que estaban necesitando esos clorofluorocarbonados, particularmente refrigeradores, aires acondicionados, aerosoles, y en esa sustitución empieza una reversión del problema. Entonces ellos son no solamente los investigadores que dan esa causa del problema, de un problema global, sino también apuntar una de las alternativas, y es, yo diría, el único tema global que se está revirtiendo y es la única historia de éxito real que podemos contar. El doctor Sarucán es el investigador más importante en México en materia de biodiversidad. Él, de hecho, es el coordinador nacional de la Comisión Nacional de Biodiversidad en México, la CONABIO, y él, ya lo comentaste al inicio, rector, pero es el ecólogo que inició en los años 70 la línea de ecología en México. México nace en los 70 con una ciencia muy sólida gracias a las investigaciones que él aporta. Se especializa en la biodiversidad. Y entre ambos y la aportación que puedo hacer yo, tratamos de entender cómo los fenómenos de cambio climático están impactando también a la biodiversidad, y por eso es que hacemos un trío interesante de poder abordar
estos dos grandes temas globales, cambio climático y pérdida de la biodiversidad. Estamos conversando con la prestigiosa científica mexicana Julia Carabias. Ella firma con Mario Molina y José Sarucán este libro, El cambio climático, causas, efectos y soluciones, que ha puesto a circular desde hace 1 año y medio el Fondo de Cultura Económica. Les decíamos que tenemos 3 ejemplares para dar a cambio de sus llamadas. Llamen, conversen con nosotros, participen de esta charla. Aquí va el teléfono 560-10802. Nos explicas, Julia, que el dióxido de carbono, el metano, entre otros gases, son los que producen este efecto invernadero sobre la Tierra y que agudizan, digamos, la temperatura de la Tierra. ¿Qué es lo que produce el dióxido de carbono y estas otras sustancias? ¿Qué es lo que estamos haciendo para producir todos esos elementos que están practicando una suerte de tapadera sobre nuestra atmósfera? Bueno, lo interesante, y esto ha sido también determinado por la ciencia, es que está demostrado con investigaciones que se hacen también en los niveles de investigaciones geológicas, de cómo cuando se incrementa el dióxido de carbono en la atmósfera, se incrementa la temperatura. En eso ya no hay un cuestionamiento. Más dióxido de carbono, más temperatura, y eso está documentado por miles de años. ¿Qué es lo que está generando hoy un incremento de esa temperatura? Pues un incremento de los gases de efecto invernadero, particularmente el más abundante es el del dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono tiene su origen fundamentalmente por la quema de los combustibles fósiles para la producción de energía. Dentro de esa quema de los combustibles fósiles, lo más importante es para la producción de electricidad y lo segundo más importante es para el transporte. Una segunda gran causa de esta generación de gases de efecto invernadero, particularmente dióxido de carbono, es lo que tiene que ver con la agricultura. Cuando se están utilizando esa cantidad de fertilizantes y agroquímicos para la producción de alimentos, muchos de ellos altamente nocivos, contaminantes a la salud de los ecosistemas, a la salud humana, a la salud de los animales. Esos fertilizantes mal utilizados, fuera de control, están generando también una causa muy importante, este dióxido de carbono, como segunda causa. Una tercera causa tiene que ver con la deforestación. En México, lamentablemente, seguimos perdiendo los bosques, las selvas, a una velocidad absolutamente inaceptable. En la legislación mexicana está planteado ya desde hace muchos años que debemos de tender a deforestación cero. Y deforestación no solamente significa que se queman las selvas y los bosques y se libera el dióxido de carbono que está atrapado en la materia orgánica, sino que con ello se pierden los hábitats y la flora y la fauna mexicana. La deforestación es uno de los cánceres más importantes que tiene México y no se está evitando, no se está deteniendo. El cuarto factor importante que genera estos gases de efecto invernadero es la disposición de los residuos sólidos, de la basura, al aire libre, mal dispuesta, que a pesar de que puede ser un recurso natural perfectamente renovable, lo estamos desechando de una manera tan inadecuada que también genera estos gases de efecto invernadero. Son 4 causas básicas, podemos seguir mencionando, pero las 4 causas más importantes, que si te das cuenta además, no es nada más un tema de cambio climático. Un buen uso de la energía, un buen uso de la agricultura, un buen uso de la deforestación y un buen manejo de los desechos es un tema de la agenda nacional, del bienestar social. Necesitamos evitar que se nos vayan nuestros bosques y selvas, necesitamos tener un buen manejo de los desechos porque es un problema de salud pública. Necesitamos formas distintas de producción de alimentos que disminuyan el uso de los agroquímicos porque también es un asunto de salud pública, de la contaminación del agua y de la contaminación de los suelos. Y no digamos lo que genera la quema de combustibles fósiles en el impacto a la salud humana por la contaminación del aire. Son temas que la agenda nacional obliga también, no solamente en la aportación de disminuir el problema del cambio global en el mundo, sino también es para la Agenda Nacional de Desarrollo Sustentable. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué
no ocupa un lugar preponderante en esa agenda nacional y por qué no estamos haciendo nada. Por ejemplo, supongo que tampoco nada, no es que no se haga nada, pero no se está haciendo lo mínimamente suficiente como, por ejemplo, detener la deforestación. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué no podemos hacer mejor las cosas? En efecto, como tú mismo corriges, no es que no se esté haciendo nada. No podemos decir que a lo largo de los últimos 30 años todo siga igual o se siga empeorando. Hay muchas políticas que se han venido implementando, instituciones que se han creado, programas en el país que también se han promulgado, instrumentos económicos que ayudan. Hay muchos avances de manera importante. El tema es que no es suficiente y que nos está ganando la velocidad. Estamos siempre por detrás de la velocidad de que estos problemas no se revierten las tendencias. Entonces, tenemos que hacer cambios mucho más sustantivos y no estamos viendo estos cambios. Por el contrario, estamos viendo retrocesos importantes. Por ejemplo, los recortes presupuestales recientes están afectando a todo lo que tiene que ver con la prevención de la deforestación. Se están colocando recursos hacia restaurar y no se están colocando recursos suficientes para evitar la deforestación. En materia de producción de energía, no se está cambiando con el impulso necesario hacia las fuentes alternas de energía. Por el contrario, se sigue pensando en los hidrocarburos como el centro de la política energética nacional y eso no nos está ayudando nada. En materia de desechos, yo espero que pues la jefa de gobierno haga un cambio muy sustantivo en la manera en que la Ciudad de México, que es una de las grandes aportadoras, Claudia Sheinbaum tiene un conocimiento muy grande sobre esta materia y estoy segura que vamos a ver algún resultado sobre ella. Pero los estados de la República siguen desechando en muchísimas partes, lo veo yo todo el tiempo que voy circulando por las carreteras. En Chiapas, por ejemplo, las barrancas llenas de basura y eso pues no se está tampoco atendiendo. Hay una política ambiental que no se está fortaleciendo y que requiere forzosamente que tengamos esos cambios sustantivos en donde nos pongamos en el centro la necesidad de detener deforestación, de detener la pérdida de biodiversidad y de detener el cambio climático, porque de lo contrario no vamos a lograr el bienestar social. No es primero el combate a la pobreza y después el tema del medio ambiente. Si no van juntos, nunca va a haber una superación de la pobreza y un bienestar social. Conversamos con Julia Carabias, ella es coautora del El cambio climático, con Mario Molina y José Sarucán. El libro tiene el subtítulo Causas, efectos y soluciones. Circula desde hace 1 año y medio bajo el sello del Fondo Cultura Económica. Tenemos 3 ejemplares para dar a cambio de sus llamadas y de sus preguntas. El teléfono es 560-10802. Tiendo a pensar, Julia, que cuando lo que está haciendo el gobierno no es suficiente, es cuando entonces entra el trabajo de los activistas. ¿Se está haciendo el activismo necesario, suficiente, que puede hacer un poco algo por estas necesidades candentes que parecen no ser la prioridad de nuestros gobiernos? Mira, yo creo que también en materia de la acción de la sociedad organizada en estos temas, también ha evolucionado de manera muy importante. Yo pondría desde los años 80 para acá, con más rumbo, con más claridad y sobre todo lo que me parece que más ha avanzado es la generación del conocimiento y la ciencia. México tiene instituciones en los últimos años, carreras, doctorados, maestrías, diplomados que están constantemente atendiendo los temas tanto de cambio climático como de pérdida de biodiversidad. Sí se está generando una masa crítica científica de alto nivel y muy importante en nuestro país. Pero ocurren, yo creo que algunas cosas que a mí me preocupan de sobremanera. La sociedad está con muchas dificultades de poder conseguir los recursos económicos que le permiten funcionar. Y entonces ha dependido mucho del gobierno. Y eso, cuando hay críticas o intereses distintos, entonces la sociedad se ve afectada.
Yo creo que ahora estamos viviendo también un proceso de mucha preocupación en que no queda claro cuál va a ser el papel de la sociedad para el gobierno actual. El gobierno ha perdido los espacios de trabajo local en el territorio. El gobierno se retiró de muchísimos sitios. Las instituciones han tenido que recortar desde los últimos 4 o 5 años personal. La Procuraduría de Protección del Medio Ambiente no tiene gente para estar en los sitios haciendo la vigilancia, la inspección. Las instituciones para el fomento de políticas públicas tampoco tienen la capacidad para hacerlo. Y entonces, en una alianza que ha sido, desde mi punto de vista, muy sana, las organizaciones no gubernamentales han jugado ese rol y ocupado esos espacios. Si no los ocupa ni el gobierno ni la sociedad, los va a ocupar el crimen organizado, y eso está pasando en todos lados. Cuando hay oportunidades de trabajar con las comunidades campesinas en la solución, en la búsqueda de alternativas, y existen los recursos económicos para poder hacerlo, entonces el horizonte es un horizonte que se ve animoso, que se ve con posibilidades de lograr un cambio. Pero si las organizaciones de la sociedad civil dejan de tener esos recursos económicos, no van a poder funcionar. Y no se trata de capturar los recursos que van destinados directamente al beneficiario, de ninguna manera. Se trata de los recursos que vienen tanto de iniciativa privada, de fundaciones, pero que con un ánimo positivo entre gobierno, sociedad, iniciativa privada, podamos estar atendiendo este tipo de temas. Yo creo que ahí puede generarse un cambio muy sustantivo que puede acelerar estos procesos. Estamos entrando en los minutos finales de nuestra conversación con Julia Carabias. Igual repito el teléfono 560-10802. Te hago alguna pregunta, Julia, antes de preguntarte sobre qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como individuos independientes, para paliar un poco esta situación de nivel global. Héctor Cervantes Moya, por ejemplo, de Miguel Hidalgo, te pregunta que con cuánto contribuye México a la marca de carbono. Buen programa, muy interesante. Muchas gracias, Héctor. México está en el 13º lugar de contribución. Claro que en cantidades muy distintas a lo que genera tanto China como Estados Unidos, que son los primeros. En América Latina es el segundo en producción de gases de efecto invernadero, pero estamos a la mitad, un poco menos a la mitad de lo que genera Brasil. Nos emparejamos más al resto de los países. Y estamos en un promedio mundial que se acerca un poco a la OCDE. Entonces digamos que la llegada de presidentes como Trump o Bolsonaro respectivamente a los Estados Unidos y a Brasil es fatal. No es buena noticia. No es buena noticia porque además hay una negativa de la ciencia y eso va a significar una situación muy retrógrada. Jesús Martínez Rico te pregunta que por qué no se incluye de manera más preponderante en las escuelas la educación ambiental. Si es que hay algo de ello, desde luego. Sí, claro que hay. Los libros de texto han venido cambiando paulatinamente. No tiene nada que ver el libro de texto en que tú o yo estudiamos con lo que es actualmente. Sin embargo, el énfasis en el medio ambiente tiene toda la razón. Nuestro auditorio es indispensable que se fortalezca. Esa es un poco la intención de hacer un libro de este tipo. Este es un libro dedicado para los estudiantes de secundaria, de preparatoria y cualquier público en general. Pero también hay mucha información en las páginas de internet dedicada a los niños. Eso tiene que ser incluido más por la Secretaría de Educación Pública para poder lograr un cambio sustantivo. Óscar Escobar Camarillo te felicita, muchas felicidades a ti, Julia, felicita también al programa, dice que el tema es muy importante porque podemos sentir ahora mismo el cambio que provoca el cambio climático. Yolanda Pérez Lascano felicita a los investigadores, es bióloga, dice, conoce el trabajo de cada uno de ellos, por eso los felicita especialmente. Sandra Ornelas Díaz de Benito Juárez te pregunta si este libro contiene alguna opinión o alguna resultado de alguna investigación sobre si afecta positivamente o no el cambio de horario en el verano, Julia. No abordamos ese tema. Creo que es un tema que hay que discutirlo por separado, pero no, siendo honesta, no lo va a encontrar aquí una respuesta sobre ello. ¿Tienes opinión al respecto? Mira, yo creo que es una convención que se ha establecido que ayuda a muchas
áreas diferentes, tanto económicas como de alineamiento con otros países. Y en términos de la generación de energía, sí se ha dicho que disminuye, no quedan los números muy claros. Le toca a la CFE explicarlo. Mireya Adriana Montalvo, ella dice que es muy difícil gestionar la basura cuando las propias personas que la manejan impiden que se haga algo, dice ella. Joaquín Guerrero dice que tenemos que cambiar la política ambiental e invertir. Yo te quisiera preguntar, Julia Carabias, para acercándonos al final del programa, más allá de conseguirnos, por supuesto, un ejemplar del cambio climático de Mario Molina, José Sarucán y Julia Carabias, Causas, Efectos y Soluciones, este libro al que hemos dedicado la emisión de hoy. Decíamos, es un libro que apareció en 2017 bajo el sello del Fondo Cultura Económica. Más allá de adquirir el libro y por supuesto, empaparnos de lo que realmente está ocurriendo y tener la información fresca en las manos, ¿qué puede hacer un ciudadano desde su propia casa, con todas sus limitaciones, para tratar de mejorar su entorno y tratar de poner un grano de arena para solucionar este grave problema? Yo trataría de resumir una pregunta tan compleja en hacia dos públicos fundamentalmente, ¿no? En el mundo rural y en el mundo urbano. Las causas que está generando esto, las causas últimas, las causas indirectas de todo este tema, es que la población ha crecido muchísimo, pero además se ha situado en espacios altamente vulnerables. Y eso tiene que haber una conciencia de no poder ocupar esos sitios de vulnerabilidad. Y muchas veces las poblaciones reaccionan en contra cuando, ubicadas en una barranca, hay un intento de reubicación. Entiendo la dificultad de lo que significa la tenencia de la tierra, por supuesto, pero cada vez más va a ser difícil evitar que estas personas estén sufriendo daños muy profundos. Hay que, junto con gobierno, encontrar una solución allí y abrirse a opciones. El otro problema muy importante es que la población mexicana y la del mundo en general hemos adquirido un culto hacia el consumo. El consumismo está siendo un proceso de satisfacción y estamos consumiendo cosas completamente innecesarias y superfluas. El mundo que nos bombardea de la propaganda nos obliga a cambiar constantemente de ropa, productos, adquirir por adquirir. Y eso genera un problema muy serio en el uso de la energía y en el uso del agua y de los recursos naturales y las materias primas. Podemos ser mucho más austeros sin que eso signifique el bajar los niveles de vida de la población, simplemente entrar en un proceso de consumo distinto. Hay que evitar lo más posible la movilidad de los autos, cuando esto es posible, ¿no? No siempre es factible, pero cuando es factible moverse por otros medios de transporte, hay que tratarlo, pero el gobierno es muy importante que allí le entre en serio al transporte colectivo. Hay que bajar el factor de uso de la energía. En el campo es indispensable disminuir las quemas agropecuarias, sobre todo en estos momentos, que son el principal factor de los incendios. Y los incendios forestales no es por los fumadores o por las fogatas, es por las quemas agropecuarias. Eso se tiene que disminuir y hay que evitar la deforestación a toda costa. Bueno, claro, como bien lo decía, es una pregunta compleja, la respuesta tendría que ser larga, minuciosa, habría que hablar de muchas cosas, pero bueno, yo creo que tenemos un buen primer resumen ahí. Julia Carabias, un honor verdaderamente conversar contigo, te felicito por este libro, te felicito por un trabajo de toda la vida en favor del medio ambiente, y bueno, pues ha sido un verdadero privilegio tenerte aquí esta tarde. Muchísimas gracias a ti, Fernando. No dejen pues de comprar este libro, El Cambio Climático, Mario Molina, José Sarucán y la invitada de esta tarde de A Pie de Página, Julia Carabias. El libro apareció, decíamos, en 2017 bajo el sello del Fondo de Cultura Económica. Será, como es costumbre, la invitada de este programa quien diga quién se lleva los 3 ejemplares, cortesía del fondo. No dejen de sintonizarnos la próxima semana. Estará con nosotros Javier García Diego, quien ha editado y prologado para el Colegio Nacional la famosa cartilla moral de Alfonso Reyes. Vamos a dedicar el programa de la próxima semana a este interesante tema. Hemos estado con ustedes en la producción Diana Ramos,
y también en la asistencia en cierto modo. Y bueno, como todas las semanas, un abrazo para Natalia García, nuestra jefa de controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo lector como ustedes, Fernando Fernández. El Instituto Mexicano de la Radio presentó